Hola chicos y chicas, bienvenidos a una nueva clase de química. En esta oportunidad vamos a hacer un video con respecto a la clase número 2, correspondiente a la unidad 2, titulada Disoluciones. Para eso les voy a compartir una presentación que nos va a ayudar a guiar la clase. Las clases grabadas de ahora en adelante van a ser súper cortitas, va a ser más que nada para guiar el PPT que ustedes van a tener disponible en el aula, porque la idea es que nosotros vayamos participando e interactuando en las instancias online, donde estamos conectados vía Zoom. Entonces, en esos momentos es cuando voy a hacer una explicación parecida a lo que voy a dar ahora, pero la gracia es que ahí ustedes pueden comentar, interactuar, generar inquietudes que les puedan servir a sus compañeros y obviamente los contenidos puedan ser aprendidos con mayor facilidad. Entonces, de la unidad 2, hoy día lo que vamos a ver es unidades físicas de concentración. En realidad toda esta semana vamos a estar en función de las unidades físicas de concentración y vamos a ver lo que es. Entonces el objetivo de la clase es formular las unidades de concentración físicas de las disoluciones. Antes de eso, vamos a recordar algunos conceptos claves con respecto a las soluciones. Y son conceptos que nosotros mencionamos en la clase anterior. Primero, una disolución se define como una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y recordemos que homogéneo hace referencia a que yo no distingo los componentes que componen, valga la redundancia, esta solución, ¿cierto? Esta mezcla. Otro aspecto importante de las soluciones es que siempre va a tener una solución o una disolución, que es lo mismo, ¿sí? Solución o disoluciones se refiere a lo mismo. Vamos a tener dos participantes. Un participante que está en menor cantidad, que se llama soluto, y un participante que siempre está en mayor cantidad, que se llama solvente. ¿Ya? El soluto y el solvente pueden estar en distintos estados de la materia. Soluto y solvente pueden estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Lo mismo para el solvente, líquido, sólido y gaseoso. Y según la fase en la que esté, es la clasificación que recibe la disolución. Nosotros, para este curso, vamos a hablar siempre de disoluciones en estado líquido. Eso implica que el solvente va a estar siempre en estado líquido, ¿ya? Entonces, el solvente en estado líquido implica que yo todo lo que voy a echar a este solvente lo va a disolver y va a generar una fase líquida. Por lo tanto, todas las soluciones van a estar en estado líquido. Algo importante con respecto al soluto y al solvente es que no debe existir una reacción entre ellos. O sea, simplemente se tienen que mezclar, no tienen que crear nuevos compuestos. Por ejemplo, si yo mezclo un té, le echo azúcar, no es algo nuevo, ¿cierto? Solo es té dulce, pero sigue siendo té. Entonces son cambios físicos, no hay cambios químicos en este tipo de aspectos de la química. Entonces, el soluto y el disolvente o solvente deben coexistir en una misma fase. Eso quiere decir que tienen que convivir en un mismo estado. Por ejemplo, el azúcar que está en estado sólido, si yo la disuelvo en el té, que sería el solvente es el que dicta la fase en la que yo voy a estar. O sea, el azúcar tiene que, sí o sí, si se puede obviamente, disolverse y quedar también en una fase líquida. Entonces, el azúcar sólida en teoría desaparece, ¿cierto? Porque se disuelve, entre comillas, se disuelve y por lo tanto soluto y solvente quedan en la misma fase. Y otro aspecto característico de las disoluciones es que el soluto y el solvente no deben separarse por procesos físicos. Por ejemplo,
La idea es que si yo cuelo este té de mi ejemplo, el azúcar no se separe inmediatamente del té. La idea es que permanezcan juntos. Entonces, si yo eventualmente, por ejemplo, tuviera agua con, té y azúcar y los paso por un colador y en el colador queda el azúcar, dejo de hablar de disoluciones porque logré separarlos. Dicho esto, para contextualizar lo que hablamos la semana pasada, vamos a continuar con los contenidos que vamos a ver esta semana en particular. Y esos contenidos tienen que ver con el concepto de unidades de concentración. Antes de definir las unidades de concentración, tenemos que saber qué es concentración. Y aquí aparece la definición de concentración. Concentración es la cantidad de soluto que se disuelve en una cantidad dada de disolvente o también llamado solución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ejemplo, valga la redundancia que estábamos hablando, el soluto sería el azúcar y el solvente sería el té, ¿cierto? Entonces, si yo le echo azúcar al té, queda soluto más solvente. Lo revuelvo y me queda una solución. Pero a esa solución yo le puedo seguir echando azúcar. Por lo tanto, el soluto, ahora yo lo agrego no solo al té, lo agrego a té con azúcar, porque ya hay azúcar, y le agrego más soluto. Mientras más le agrego, más concentrada está la solución. De hecho, es un término que nosotros ocupamos bastante en la vida cotidiana, cuando normalmente el jugo, las cosas muy dulces, que deberían estar más diluidas, ¿cierto? Uno dice, uy, que quedó concentrado, uy, que quedó dulce. Estamos haciendo referencia a que tenemos mucho soluto con respecto al solvente o a la solución en la que lo estamos vertiendo. Mientras mayor entonces sea el soluto, más concentrada está la solución y viceversa. Mientras menos cantidad de soluto haya, más diluida estará la concentración, la solución. Estas unidades de concentración se clasifican en físicas y químicas. ¿Cuál es la diferencia? Las unidades físicas lo que hacen es hablar de dos cosas: peso, o en otras palabras, y palabra más correcta, masa, y volumen. O sea, ustedes van a tener que conocer masa y volumen de una solución y se expresan en porcentaje. Y esto es lo que vamos a ver hoy día, solo las unidades físicas. Sin embargo, también existen las unidades químicas, que es estudio para más las clases posteriores, y en las unidades químicas nosotros trabajamos con el concepto de mol. No solamente mol como tal, sino mol en una fórmula. Así que ahí vamos a ir viendo cómo se calculan las unidades químicas de concentración, pero tengan en cuenta que vamos a volver a este concepto que ya nos ha perseguido durante todo este semestre, que son los moles. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada una de las unidades físicas que existen y en la clase que vamos a tener presencial, ¿cierto? O sea, perdón, presencial, no vía online. Vamos a ahondar en más detalles para que ustedes también puedan participar. Entonces, las unidades físicas de concentración son tres. La primera se llama porcentaje masa-masa. Y el porcentaje masa-masa se escribe literalmente porcentaje masa-masa y la fórmula sería porcentaje, una M, un slash simbolizando división. Este slash es una división. División. Vamos a abreviar la palabra división. Y esta M vendría siendo masa. ¿Qué significa esto? Significa que
tengo un porcentaje que expresa la masa que hay del soluto cada 100 gramos de solución. 100 gramos, o sea, gramos del soluto cada 100 gramos de la solución. Si yo lo llevo a una fórmula, puedo decir que el porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido en la masa del soluto más el solvente. ¿Y qué es esto? Soluto más solvente, solución o disolución. Por lo tanto, aquí lo que yo considero es la masa de toda la mezcla. La masa de la mezcla. Y para encontrar la masa de la mezcla, debo sumar la contribución del soluto y la contribución del solvente. ¿Y por qué por 100? Porque es un porcentaje y en matemáticas la forma de poner este porcentaje es multiplicando por 100. Entonces el resultado queda expresado en porcentaje masa-masa. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Acá tenemos un ejemplo. Los ejercicios vamos a ir de menor dificultad a mayor dificultad. Se van a dar cuenta que hay muchas formas en que se pueden trabajar este tipo de ejercicios, pero en realidad siempre se hace lo mismo. En otras palabras, el enunciado del ejercicio muchas veces va expresado de forma diferente a lo que uno espera, pero la forma en que se tiene que resolver es la misma. Entonces el ejemplo dice, se disuelven 12 gramos de cloruro de sodio en 200 gramos de agua. Calcula el porcentaje masa-masa del NaCl, obviamente disuelto en agua. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente. Y para eso, como dijimos en la clase anterior, lo único que tengo que considerar es cuál está en menor cantidad o al revés, cuál está en mayor cantidad. El que está en mayor cantidad siempre va a ser el solvente. Y el que está en menor cantidad, como en este caso el cloruro de sodio, siempre va a ser el soluto. Y este ejercicio, ustedes lo hicieron en la tarea que está disponible en el aula, que tenían que terminar la semana pasada, ¿cierto? Tenían que, en los ejemplos que les ponía, determinar cuál era soluto y cuál era solvente. El único criterio que necesitan para eso es cuál hay menos. Del que hay menos, soluto. Del que hay más, agua. Entonces, llevémoslo a la fórmula. La fórmula que vimos en la diapositiva anterior decía que el porcentaje masa-masa era igual a la masa del soluto por 100, ¿cierto? Dividido en la masa del soluto más la masa del solvente. Y todo eso me daba la masa de la solución, ¿cierto? La masa total. Masa de la disolución. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo, lo único que ocurrió fue que reemplazamos los datos que están aquí y los llevamos a la fórmula. Masa del soluto, 12 gramos. Masa del soluto, 12 gramos. Masa del solvente, que es el agua, 200 gramos. Todo esto va multiplicado por 100. La multiplicación de 12 por 100 me da 1200 y la suma que está en el denominador me da 212. Llevo esto a la calculadora, lo divido y me queda 5,66 el resultado. Unidad de medida, porcentaje, porque para eso yo multipliqué por 100. ¿Y qué tipo de porcentaje? Masa-masa. Porque yo arriba en el numerador tengo masa, aquí tengo masa, y en el denominador tengo masa, que sería la masa de la disolución. No se preocupen que
vamos a hacer más ejercicio para que ustedes vayan integrando estos conocimientos. Vamos a ver otro ejemplo ocupando la misma idea, que es el porcentaje masa-masa. En este ejemplo me dicen que una solución contiene AlCl3 al 30% masa-masa. O sea, ahora me dan el porcentaje. Determine los gramos del soluto y del solvente que están presentes en 100 gramos de solución. Y esta es la forma que ustedes tienen que interpretar los porcentajes. Siempre que me dan un porcentaje, como decíamos en un principio, lo que significa es que yo tengo 30 gramos del soluto cada 100 gramos de la solución. Si esto fuera, por ejemplo, otro número, un 50, vamos a cambiarlo aquí, si esto fuera un 50, yo lo que tengo son 50 gramos de soluto cada 100 ml de solución. Entonces, si ustedes anotan los datos en un ladito, tendríamos del soluto, ya sabemos que hay 50 gramos. Y de la solución, o sea, del soluto más el solvente, hay 100. ¿Cierto? De la mezcla, soluto más solvente, hay 100. Entonces, ¿cómo yo descubro cuánto solvente hay? Haciendo esta relación. La disolución son 100, bien. El soluto eran 50 porque nosotros cambiamos el valor, ¿cierto? 50. Y por lo tanto el solvente también va a ser 50, porque 50 más 50 me da 100. Entonces esto vendría siendo como una simple ecuación, donde mi incógnita en este caso es cuánto masa el disolvente, que es lo que yo no conozco directamente. Entonces, ahí ven dos tipos de ejercicios, donde me piden calcular el porcentaje y donde me piden interpretar el porcentaje. Avancemos. La siguiente unidad de concentración con la que vamos a trabajar es el porcentaje masa-volumen. Y al igual que el porcentaje masa-masa, el principio es exactamente el mismo, lo único que cambia es la medición. Ahora yo voy a relacionar masa, ¿cierto? Aquí, masa, pero con volumen. Entonces el porcentaje va a una M y una B de volumen. ¿Qué es el porcentaje masa-volumen? Es la masa del soluto dividido o que se encuentra en 100 ml de solución. El porcentaje masa-masa, como es masa con masa, abajo yo decía que eran 100 gramos de solución. Acá, como es volumen, yo cambio la unidad de medida y ahora pongo 100 ml de solución. Entonces el porcentaje masa-volumen es la cantidad de masa o los gramos que hay del soluto cada 100 ml que hay de disolución. Y recuerden que disolución es lo mismo que decir soluto más solvente. La fórmula, exactamente la misma, lo único que cambia es la unidad, ¿cierto? Masa del soluto partido en el volumen de la solución por 100 porque es un porcentaje. Vamos a ver un ejemplo. Aquí hay dos ejemplos. Primero me dice, se disuelven 13 gramos de cloruro de aluminio en 215 ml de solución. ¿De cuál tengo más? Del 215, ¿cierto? Por lo tanto, esa es la disolución como dice acá. Y tengo 13 gramos del cloruro de aluminio, que vendría siendo el soluto. Entonces me voy a la fórmula y tengo masa del soluto, ml de la solución. Si resuelvo esa división, me va a dar 6,04
y eso va ahí expresado en porcentaje, porque para eso está el 100, y indicar que yo arriba en el numerador puse masa y en el denominador puse un volumen expresado en ml, ¿cierto? Estos son ml. Otro ejemplo, determine el porcentaje masa-volumen de una disolución que tiene 65 gramos de sulfato de cobre o sulfato cúprico, ¿cierto? Disueltos en 170 ml de solución. Simplemente reemplazo la fórmula. Masa del soluto, 65 gramos, volumen de la solución, 170 ml, y este 100 es el que me pone el porcentaje. Continuemos y vamos con la última fórmula que vamos a ver hoy día. El porcentaje volumen-volumen, a diferencia de los demás, solo cambia lo que yo estoy midiendo. Yo estoy midiendo el volumen del soluto en un volumen de solución, que son 100 ml. Dice, recordemos que los volúmenes no son aditivos, es decir, que no se suman, a menos que se diga en el ejercicio que se van a sumar. O sea que el volumen de la disolución, en este caso, no es lo mismo que decir volumen de soluto más volumen de solvente. No es lo mismo. Así que hay que tener ojo con lo que me explica el ejercicio. Lo que sí podemos decir es que el porcentaje volumen-volumen va a ser igual al ml del soluto con los ml de la solución. Y en otras palabras, aquí tenemos la fórmula que relaciona el porcentaje. Porcentaje, volumen, volumen, es lo mismo que decir el volumen del soluto, que vendrían siendo ml, ¿cierto? Ml del soluto, partido en el volumen o ml de la disolución, o sea, de la mezcla, multiplicado por 100 para que me quede expresado como porcentaje. Y finalmente vamos a terminar esta tutoría muy cortita con un ejemplo de este tipo de mediciones. En el ejemplo me dice, se disuelven 40 ml de alcohol en agua y la solución son 200 ml. Calcula el porcentaje volumen-volumen. Entonces me voy a la fórmula que está en la diapositiva anterior. Tengo lo importante que sería la masa del soluto, ¿cierto? Ahí está la masa del alcohol, los ml de alcohol. Tengo los ml de la solución y multiplico por 100 para que esto sea un porcentaje. Si hago este cálculo, el resultado va a ser 20 y ese 20 tiene que ir expresado en volumen, acompañado de un porcentaje porque para eso yo multipliqué por 100. Y eso es las unidades físicas de concentración. Entonces, haciendo un repaso general, nosotros en esta semana vamos a estudiar las unidades de concentración que se dividen en físicas y químicas, y en particular solo vamos a hablar de las físicas. Y las físicas relacionan todo lo que tenga que ver con masa y volumen, y lo hacen a través de un porcentaje. Entonces existen 3 mediciones que expresan lo mismo, solo cambia la unidad de medida. ¿Sí? Expresan exactamente lo mismo. La primera se llamaba masa con masa. La segunda se llamaba masa, ahora sí, masa con volumen. Y la tercera, volumen con volumen. ¿Y qué expresan todas estas? Expresan exactamente lo mismo,
Arriba va gramos del soluto. Vamos a cambiar el color para que se note. Gramos de soluto dividido en los gramos de la disolución, o sea, de la mezcla. Y todo eso va multiplicado por 100 porque es un porcentaje. ¿Ya? Eso nunca lo olviden, el por 100. Por 100. ¿Qué tenemos abajo? Lo mismo, gramos del soluto, porque dice masa. ¿Y qué lo divide? Lo divide el volumen, por lo tanto es ml de disolución y todo eso va por 100 porque es un porcentaje. Ahí vamos a tirarlo. Y el último es exactamente lo mismo, pero ahora hablamos de volumen. Por lo tanto es ml de soluto dividido en ml de solución o de disolución, que es lo mismo, disolución, y todo eso va multiplicado por 100 porque es un porcentaje. Entonces, la tarea de esta semana va a ir relacionado con esto que vimos acá. Y los ejercicios los vamos a hacer en clase, para que ahí aprovechen de ir preguntando qué les causa confusión y lo podamos entender todos y vayamos todos al día. Así que con esa información termina la clase de hoy día. Nos vemos el día miércoles, ¿cierto? En la tutoría online. Y espero que estén muy bien y que puedan ir poniéndose de a poquito al día en estos contenidos. Adiós.